buenas tardes, ¿cómo está? Los saludo con mucho gusto, soy Luis Alberto Medina a través del canal de internet www.proyectopuente.com.mx, transmitiendo en vivo desde Hermosillo para todo Sonora, México y el mundo. Y hoy llevamos a cabo el segundo ejercicio inédito en Sonora, un informe de actividades, ¿sí? De actividades legislativas, de actividades político-legislativas de una diputada. Un informe le hemos llamado Sin Censura. ¿Por qué? Porque el político está acostumbrado a informar con un speech de 40 minutos, con un discurso, parece un monosílabo, monocorde, unidireccional, y pues le decimos nosotros que aburre, ¿no? Y que hay que hablar el lenguaje de los jóvenes, de los tuiteros, de las redes sociales, y por eso han accedido muy amablemente y con la apertura de los nuevos tiempos a platicar con los tuiteros y los facebookeros. En este caso, Flor Ayala, diputada priista por Hermosillo, a quien le doy la bienvenida y es un honor tenerla aquí ahora en el estudio de Proyecto Puente. Flor, buenas tardes. Buenas tardes, sí, buenas tardes, Luis Alberto. Pues un placer y un placer estar aquí contigo, con todos los tuiteros y todos los facebookeros que nos acompañan y que siempre nos han seguido. Y bueno, aquí estamos, gracias. Un informe sin censuras, que conozcan a la Flor. Sí, exactamente, es lo que te decía, Flor, digo, hacerlo más ameno, porque siempre el político está acostumbrado a que, a ver, el informe es el que voy y presento yo, me escuchan y de ahí toman nota y ya. Pero no, digo, aparte tú ya has rompido, ya rompiste, roto. Ya rompí, sí, exacto, no, me disculpo por mi falta, ¿cómo se dice? Mi falla al hablar. Bueno, pues, al mejor cocinero se le va un tomate entero, claro, pues, para que veas, es lo que se le lleva hablando. Al mejor cocinero se le va un pelo también. Sí, hombre. Ya rompió todos los esquemas, Flor, porque tienes también un informe, fuiste a las colonias. Sí. ¿No? Digo, sí. ¿como cuántos informes hiciste? Estamos yendo a 10 sectores de las colonias de Hermosillo Sur. Ahí estamos aglomerando a las más de 90 colonias que son... ¿90 son en el distrito? En el distrito. ¿Cuántos habitantes tiene el distrito? Son alrededor de 140 y tantos mil, más o menos, habitantes por distrito, ¿no? Por distrito. Exacto, por distrito. De los dos 5. Que son. Bueno, 5. De los 5 locales. Ah, de los locales, ok. Sí, y y un poco más del doble de los federales, ¿no? O sea, se dobletea un poquito. 140,000 tienes, más o menos. Algunos, ¿eh? Sí. 140,000 viene siendo más o menos, a ver, la población de ¿qué? ¿De Navojoa? ¿Nogales? Más o menos, no tanto de Nogales tiene una población mucho más grande, pero... 200,000 más o menos, Nogales, pero 150,000, sí, más o menos puedes hablar de Navojoa. O sea, por ejemplo, Navojoa, Guaymas. Exactamente. Pues siempre es mucha gente. Sí. 90 colonias. Ahorita sí, ahí te has dirigido. Entonces. Ahí nos hemos estado enfocando. Pues estamos yendo con la gente. Estamos yendo a platicar, estamos convocando. Yo de repente no te imagino, porque siempre digo, Flor es una persona, la verdad, de mucha apertura política, de la nueva generación que va y se sienta y habla de cualquier tema. Digo, el PRI puede criticarse a los diputados lo que quiera usted, pero si alguien siempre ha estado ahí abierta para hablar con Proyecto Puente de cualquier tema es Flor Ayala. Yo no te imagino, Flor, la verdad, pues... ¿Cómo vas con la gente? ¿Te pregunta alguien o nomás tú hablas? Fíjate que primero les pasamos un pequeño documental, ¿no? De un resumen de lo que hicimos en los 2 años, de las veces que estuvimos en las colonias, de la pavimentación, de los apoyos que dimos, de las leyes que se aprobaron, de los apoyos a las ONGs. Entonces ya con eso, no creas que yo voy, me paro y echo un speech, como tú dices, de 40 minutos, aparte nadie te lo aguanta y como que ya no, ¿verdad? Entonces estamos ahí conviviendo con la gente. Y primero que nada, mi interés para ir a las colonias es, primero que nada, para dar las gracias, para agradecerle a todos ellos la confianza que me dieron, la confianza que tuvieron en que yo los representara ante un poder, y a eso vas, ¿no? Decirles, aquí estoy, les estoy cumpliendo la palabra que les dije, que yo iba a estar con ustedes, que iba a estar aquí escuchándolos, que iba a estar aquí platicando con ustedes, y muchas de las iniciativas han salido de voz de ellos y de las necesidades de ellos, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuéntanos. Por ejemplo, tenemos el tema del agua. El tema de las tarifas de agua es un tema... Oye, que ese estuvo muy bueno, ¿no? Que se quedó en el Congreso, pero entonces, ¿fue una iniciativa ciudadana? Fue una iniciativa ciudadana. A ver, por ejemplo. Que llegas tú a las colonias y empiezas a platicar con la gente y empiezas a platicar con todos los que tuvieron la problemática del agua, sobre todo cuando te das cuenta que te vas a una colonia, por ejemplo, en este caso en específico, fue la colonia Piedra Bola, que estuvimos allá con un señor allá arriba en el cerro, allá montado en el cerro, y tenían 15 días sin agua ellos. Sin embargo, llegaba el recibo de luz, el recibo de agua sin falta. Un señor que tenía una casa de cartón con una pila muy pequeña,
donde su casa es de 3x4, cuando un señor de más de 76 años de edad. A raíz de ahí llegan las familias, llegan los vecinos, empiezan a llegar las gentes a enseñarnos sus recibos de luz. Cuando tenían más de 15 días sin agua. Sin embargo, el recibo les llegó puntualísimo y el cobro perfecto, ¿no? ¿De cuánto? El señor, por ejemplo, ese señor estaba pagando 200 pesos al mes por agua, por un servicio que te dice la ley que es de 24 horas. Y sin tenía embargo, 15 días sin agua, sí le llegó el recibo. Y vienen y te dicen, te la vamos a cortar. Pues, ¿cuál? Pues si no tengo agua, pues ¿qué me vas a cortar? Y ese es el problema que se tenía. Y nosotros, por primera vez, se reforma la ley de agua en materia de restricciones. O sea, la ley no tiene ningún apartado en donde diga qué pasa si el ayuntamiento, cualquier ayuntamiento del estado, restringe el servicio de agua. ¿Qué derechos tienes tú? ¿Qué facultades tienes? ¿Qué facultades tiene la autoridad? Claro. Y entonces hay que regularla porque más de la tercera parte de la población no tiene medidores y muchos de los que tienen tampoco sirven. Entonces esa parte de la población que normalmente es la más vulnerable tienen tarifas fijas y lo sacan a través de un promedio en toda la colonia. Entonces a ese señor le tocaba pagar 200 pesos al mes por un cuartito de 3x5 y no tenía agua. Entonces aquí la ley te dice, si tú pagas 200 pesos por un servicio de 24 horas y la autoridad decide restringirla a 8 horas, tú vas a pagar proporcionalmente a las 8 horas, así debería no ser. Las 24. Así debería de ser, eso es lo justo y lo correcto. Sin embargo, ahorita pagas el servicio 24. Si te restringen, pagas un servicio 24. Entonces, eso es la idea de esta ley, que nació, la verdad, o sea, pagar por lo que consumes. Pagar por lo que consumes. Yo creo que la gente quiere pagar, pero quiere pagar lo justo. Claro, ¿por qué voy a pagar algo que no? ¿Por qué vas a pagar algo que no tienes, que no te están dando? Plenamente de acuerdo. ¿Pero qué pasó con la iniciativa? ¿Se presentó ahí? Se presentó, está ahorita en discusión ya en la Comisión de Agua. Yo espero que en este periodo ordinario que nos queda podamos aprobarla y mis compañeros están dispuestos a aprobarla. Sí, porque vendría con un rescate de cartera, ¿no? Porque digo, también si la gente no paga y también le vas a decir, vas a pagar por lo que consumes, se tendría que hacer un diagnóstico ahí más o menos claro. del registro, del padrón, para ver quién sí paga, quién vas a poder exentar. Sí, y aparte tienes que, si la gente está dispuesta a pagar, pero a pagar lo justo, no que si ahora debes y te acumulas un mes, en vez de deber 200 ya vas a deber 800, y si te acumulas otro mes ya debes casi 2.400, y si acumulas va exponencial el cobro. Yo estoy de acuerdo con esa, ¿eh? Ojalá que te hagan caso, que la cabildees bien ahí, porque sí hace falta, o sea, es decir, que pague el que consume. Le vamos a mezclar informe y pregunta. Dice Lita de Enel, yo le preguntaría qué opina que los menores detenidos los golpeen y no los dejen llamar a sus papás. ¿A poco? Y eso que hay una reforma en la Fiscalía para la protección a menores, ahí. ¿Cómo, por ejemplo? Sí, bueno, los menores de edad, me imagino, o sea, decir, en la calle. Sí, yo me puedo imaginar que a lo mejor pues son algunos menores que pueden estar haciendo una infracción, pero hay una ley que los protege. Y hay una ley, deja tú, que los protege a todos. O sea, la autoridad no tiene el derecho de utilizar la fuerza pública en el caso de un menor, mucho menos en el caso de un menor. No tiene el derecho de utilizarla. Tenemos la ley del derecho a los niños y niñas, tenemos el código de familia que lo aprobamos también, y yo creo que eso hay que denunciarlo, hay que tomar los nombres de los agentes, hay que tomar las placas, hay que tomar el número de las patrullas, porque eso es un abuso de autoridad. Qué bueno que lo dices, ¿sí? O sea, es decir, a partir de ahí hay que tomarlas, es decir, detectar quién comete el exceso, porque si no lo haces, pues se va. Exacto. Digo, a partir de creando ciudadanía, pero ciudadanos que denuncien, si no siempre nos van a ver la cara. Y probablemente mucha gente te dice, pero es que ¿para qué denuncio si luego no se hace nada? Es que aún y si no denuncias tampoco se va a hacer nada. Primero yo creo que hay que empezar a tener esa cultura de la denuncia y bueno, exigir que se haga algo también, ¿no? Y yo creo que eso está completamente mal. Antes de pasar a las gestiones por Hermosillo, ¿cómo votó al aprobarse la nueva ley de transporte, donde se acota la participación ciudadana? Los Elmer de Vigilantes del Transporte, preguntan el grupo de Vigilantes del Transporte. ¿En cuál de los dos temas? No se ha aprobado, ¿no? ¿Cuál? ¿Cómo votó al aprobarse la nueva ley de transporte? ¿Cómo se aprobó la nueva ley de transporte? Pues se hicieron unas reformas a principios de este año, ¿no? Dos reformas se hicieron.
en materia de transporte, y una de ellas también fue la de encender los aires acondicionados, que esa la votamos todos a favor, de hecho fue unánime esa votación, y la otra fue la del rescate del transporte, que fue la autorización de una línea de crédito por alrededor de 600, 700 millones de pesos aproximadamente para el rescate de los concesionarios en el tema de transporte. Y bueno, sigue la línea de crédito sin utilizarse hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, creo que hay una reforma en el Congreso nuevamente para reformar ese decreto que se autorizó. Por cuestiones técnicas, es lo que dice la Secretaría de Hacienda, se tiene que reformar para que pueda entrar a las bancas.